En esta ocasión vamos a buscar una carta que haya llegado física al proyecto y que no cuenta con su traducción eh, adjunta o impresa em, para el beneficiario. Entonces, lo primero es, digamos, vamos a tomar este ejemplo. Entonces, esta es la carta que llega al proyecto. Entonces, tenemos que es una carta que está escrita en otro idioma y que no cuenta con su traducción. Estas son las cartas originales que el padrino envía para el beneficiario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar por el código del beneficiario. Entonces, digitamos 339.0098. Listo. Y tenemos que es este beneficiario, Andrés Felipe. Listo. Entonces tenemos a Andrés Felipe y buscamos allá la comunicación. Entonces digitamos ahí en la parte de comunicaciones y nos sale todo el listado de comunicaciones que han sostenido el patrocinador y el beneficiario. Entonces, bueno, acá hay dos tipos de registros, los que son las del beneficiario y las de patrocinador. Las de beneficiario son las cartas que el proyecto recibe la plantilla, está ahí acompañando y el beneficiario hace la carta y nos la envía y nosotros la escaneamos. Entonces esas son las cartas de beneficiario y tenemos las cartas del patrocinador que son las que el padrino escribe, que llega aquí el digital de esa carta para poder hacer la traducción y que el proceso sea un poco más ágil de lo que se manejaba antes. Y esas son las copias que nosotros enviamos digital, que están impresas en hojitas tamaño carta o tamaño A4 y que son las que enviamos grapadas con ganchitos. Entonces puede ser el escaneo de una carta que viene en cartoncito o de cumpleaños o con algún regalo. En este caso entonces tenemos estas. Para buscar esta carta entonces primero digitamos el código del beneficiario, posteriormente entonces buscamos en los registros de cartas de padrino. Y algo que nos puede ayudar es que habitualmente las cartas de padrino vienen con la fecha. Entonces por la fecha nos podemos guiar y podemos buscar más rápidamente. Entonces tenemos que esta carta está fechada de febrero del 2018, del 14 de febrero del 2018. Entonces buscamos en los que son tipo de registro de patrocinador y que tienen una fecha de creación de febrero del 2018. Aquí tenemos una que efectivamente vemos que es del patrocinador. Entonces podemos dar clic en el código de la comunicación y ahí entonces nos abre esta vista donde podemos ver que efectivamente tiene su traducción. Sin embargo, necesitamos verificar que efectivamente sea esta misma carta o esta misma comunicación. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Dar clic en este botón, Download Letters, y seleccionar la opción final. Damos en descargar o download y ahí entonces empieza a cargarnos la carta que nosotros queremos buscar. Entonces, como vemos, este es el escaneo de esa carta que llegó y vamos a compararla y efectivamente vemos que es la misma carta. Entonces ya podemos ver que esta carta sí tenía su traducción correspondiente. Ahora, si nos devolvemos a la pestaña anterior, entonces ahí dice la información. Dice que esta carta fue impresa el 4 de marzo del 2018. Entonces, más o menos desde esa fecha, o sea, digamos que en el transcurso del mes de marzo o inclusive principios de abril, esta comunicación llegó al proyecto. Entonces, más o menos desde esa fecha, el beneficiario tiene conocimiento de esta carta o él ya la vio con su correspondiente traducción. Y bueno, si hay preguntas del patrocinador o de pronto algo que quiera el beneficiario comentar de esta carta, muy seguramente él ya lo hizo en una comunicación anterior. Entonces, es como para dejar claridad respecto a las cartas físicas de padrino que llegan. Son cartas que ya venían manejando el proceso. Entonces, por ejemplo, esta es la del patrocinador que acabamos de abrir, pero vemos que hay una carta de respuesta del beneficiario que inclusive ya se encuentra publicada. O sea, esta carta ya tuvo una respuesta por parte del beneficiario. Aunque hasta estas fechas le está llegando la carta original. Entonces, listo. Sin embargo, si se quiere, se puede tomar, digamos, este texto, se copia en un Word y
se imprime y se adjunta a la carta original. Y con eso ya queda solucionada esta carta. En este archivo de pronto escaneando o muy seguramente en esta correspondencia también llegó otra carta para este beneficiario. Esta la tenemos fechada de junio 5 del 2017. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Buscamos cartas que tengan una fecha del 5 de junio de este mismo beneficiario. Entonces empezamos a ver las de junio y tenemos que acá hay una de junio del patrocinador. También tenemos una del beneficiario, pero entonces está la del patrocinador. Puede ser esta o puede ser esta que es del 16 de junio. Entonces dice que la hizo en junio 5. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a buscarla. Entonces damos clic en el código y volvemos a descargar para buscar si es la que corresponde con esta. Ok, esta es la comunicación. Entonces tenemos que efectivamente este es el escaneo que tenemos de la carta. Aquí vemos la carta original. Obviamente pues es escaneada de pronto en el proyecto. Y aquí vemos entonces lo que había llegado. Y efectivamente tenemos la traducción. Entonces esto es como tal lo que llega al proyecto. Y volvemos a ver entonces que esta carta originalmente se debió haber estado llegando al proyecto a mediados de julio o agosto del año pasado. Y como tal, aunque ahorita les llega física original, no es necesario que den respuesta si de pronto hay preguntas o hay algo de información de esta carta, porque ya el beneficiario la, mm, la vio hace unos meses. Entonces, por ejemplo, aquí él estaba mencionando junto con esta carta te envío unos marcapáginas que hice para ti y una página de sticker que espero disfrutes. Muy seguramente esta carta que fue de junio del 2017, quizás hasta esta fecha estén llegando los stickers porque pues obviamente es la carta física hasta que de pronto viaja en barco o en avión y llega física o de pronto llegaron más o menos para las fechas en las que fue escrita. Entonces, en esto sí es de pronto un poco más difícil identificar la fecha exacta en la que puede estar llegando de pronto regalos como este marcapáginas o como los stickers. Pero entonces vemos que por lo menos respecto al contenido de la carta ya el beneficiario estaba enterado y no es necesario que de pronto den gracias si el padrino envió por ejemplo ese regalo o respondan preguntas que el patrocinador hizo porque efectivamente ya es una comunicación que trabajó hace un buen tiempo. Entonces, esto de pronto que sirva como guía para poder encontrar las cartas que no que llegan físicas y que no tienen la traducción eh, de pronto adjunta o ahí impresa. Entonces espero les sirva y listo. Entonces que el Señor les bendiga.